Reciban todos una cordial bienvenida a nuestra conferencia magistral TIC y Educación, una oportunidad para promover el aprendizaje y mejorar la enseñanza, que nos dictará en unos minutos el profesor César Coll Salvador. Realmente es para nosotros un gran honor el poder tenerlo a todos ustedes aquí presente para esta actividad que realizamos en conjunto el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Para nosotros realmente es importante el poder destacar este tipo de temas relacionados con la educación, porque como fundación consideramos que la educación es un tema transversal e importante en todo lo que nosotros hacemos diariamente, sin importar cuál sea nuestro ámbito de acción, sin importar cuál sea nuestro trabajo directo. Mi nombre es Paul Gore y yo coordino lo que es la tecnología y educación de acá en la Fundación Global, todos los temas relacionados con la vinculación de educación y tecnología. Y para mí es un gran honor el poder darle una cordial bienvenida desde el punto de vista de nuestra fundación. Esperamos que todos se sientan cómodos, que realmente se sientan como en su casa y que todos podamos sacar el máximo provecho a las ideas que el profesor Coll nos estará dando durante su conferencia de esta noche. Realmente el poder vincular la educación con la tecnología la consideramos de importancia porque sabemos que en la actualidad no importa cuál sea el nivel educativo del cual nos querramos referir, ya sea básica, media, educación superior, educación continua o quizá algún tipo de especialización, sabemos que el vincular la tecnología y la educación es relevante, ya que esto nos va a permitir el poder hacer un mejor uso de diferentes recursos que están a nuestra disposición y además nuestros alumnos y todos aquellos que se están capacitando van a sentirse motivados a concluir los programas de estudio que se han preparado. De modo que nos alegra el que ustedes hayan aceptado nuestra invitación y esperamos que luego de recibir esta gran cantidad de ideas que se nos van a traer, podamos aplicarla en nuestros diferentes centros, en nuestras diferentes instituciones y querramos siempre motivar el uso de la tecnología para educar. Para dar una introducción a nuestra conferencia de esta noche y dándole una cordial bienvenida, queremos invitar a la señora Ministra de Educación Superior, la licenciada Ligia Amada Melo, con nosotros. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, bienvenida a nuestro querido invitado, doctor César Coll, viceministro de Educación, rectores de universidades, vicerrectores, académicos, todos. Como ya le he dicho Boris, nuestro invitado disertará sobre una conferencia magistral que nos interesa muchísimo sobre la importancia de la TIC para promover los aprendizajes y su valor en la enseñanza. César Coll, para nosotros, para todos los que estamos aquí en su mayoría, es muy conocido, ya que desde el plan decenal, cuando empezamos a diseñar el currículum que se aprobó en octubre del 95, recuerden que utilizábamos mucho los materiales de César Coll, cuya experiencia conocíamos por los trabajos que había realizado dirigiendo la reforma en España en la década del 90. Así que para nosotros César Coll es una figura muy familiar, porque todos hemos manejado mucho sus materiales y nos alegramos muchísimo que aceptara nuestra invitación de participar con nosotros como invitado, precisamente para acompañarnos en el proceso que estamos desarrollando. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el Ministerio de Educación y las 25 universidades que forman profesores en este país, nos están acompañando en el proceso de reformulación de la carrera de formación docente, importantísimo para todos nosotros. Todos están trabajando de una manera entusiasta. Ya realizamos un seminario taller con él durante los días jueves y viernes de la semana pasada, con la asistencia precisamente de las comisiones de las 25 universidades, como digo, están participando en ese proceso de reformulación. Me permito entonces presentarle a nuestro honorable invitado, César Coll. Psicólogo español de renombre internacional,
catedrático de la Universidad de Barcelona y experto en psicología de la educación. Es egresado de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Ginebra. Profesor de Psicología Evolutiva y de Educación, con una vasta experiencia en diseño curricular, lo cual le permitió participar en la reforma de la educación española que dio origen al OCDE. Ha publicado numerosos ensayos académicos y también libros de divulgación acerca de la enseñanza y el aprendizaje personal. Entre sus principales líneas de investigación que lo llevan a las publicaciones de obras y de revistas indexadas, podemos indicar las siguientes: epistemología genética, psicopedagogía, diseño curricular, reforma de la enseñanza, integración de deficiencias en la escuela, interacción y construcción del conocimiento en situaciones educativas, diseño y desarrollo del currículum escolar, la práctica de evaluación en la educación básica, construcción del conocimiento en entornos informáticos y telemáticos de la enseñanza y el aprendizaje, comunidades de aprendizaje, sociedad de la información y la educación escolar, entre otros. De igual manera, su participación en proyectos es inmensa, tales como contexto y construcción del significado de la interacción educativa, la evaluación en el aprendizaje matemático de la educación, proyectos de desarrollo de la investigación, la evaluación del aprendizaje en las prácticas educativas, la construcción del conocimiento en entornos electrónicos, instrumento para la evaluación del proceso de innovación docente universitaria desde una perspectiva constructivista. Sus últimas publicaciones son Psicología de la Educación y Prácticas Educativas mediadas por la tecnología de la información y la comunicación. Tecnología de la información y la comunicación y prácticas educativas. La educación escolar y el desarrollo de las capacidades. Aprender contenidos, desarrollar capacidades, intenciones educativas y planificación de la enseñanza. La misión de la escuela y su articulación con otros escenarios educativos. Reflexiones en torno al protagonismo y los límites de la educación escolar. En el VI Congreso Nacional de Investigación Educativa presentó conferencias magistrales sobre el desarrollo psicológico y educación, psicología de la educación escolar. Sus últimas publicaciones son, o sus principales publicaciones, los factores socioculturales y el desarrollo de la teoría de Piaget, génesis de la clasificación y medios socioeconómicos, aprender a dialogar con los objetos de enseñanza de la ciencia en la escuela primaria, los métodos de la psicología genética, la noción del desarrollo en psicología evolutiva, Jean Piaget y la Escuela de Ginebra, itinerario y tendencias actuales. Psicología de la educación, ciencia, tecnología y actividad técnico-práctica, la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la concepción constructivista en el planteamiento curricular de la reforma del sistema educativo español, la calidad de la enseñanza como objetivo. Como vemos, con esta vasta experiencia y que hoy se centra fundamentalmente o incursiona fundamentalmente en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y el valor que tiene para promover los aprendizajes en la enseñanza. Así que bienvenido, doctor Cole, lo dejamos con él. Vamos a ver. Funciona. Buenas noches, ministra, rectores, vicerrectores, profesores. Quiero empezar manifestando mi agradecimiento y mi reconocimiento a la ministra por la invitación a pronunciar esta conferencia y también a los responsables de la Fundación por acogerme esta noche aquí y darme la oportunidad de compartir con todos ustedes un espacio y un tiempo, algunas reflexiones sobre el tema de TIC y educación, una oportunidad para promover el aprendizaje y mejorar la enseñanza. El título de mi conferencia ya traduce, creo, y refleja lo que va a ser una de las ideas fundamentales que voy a presentar y que voy a argumentar y de las cuales voy a intentar transmitir y convencerles, y es que buena parte, a mi manera de ver, de la educación del futuro se juega a través de la integración o de la incorporación de las TIC a la educación. Pero también, digamos, a mi juicio, esta idea es un poco más compleja y tiene más vericuetos y es más sinuosa de lo que muchas veces nos imaginamos cuando
hablamos de las ventajas inmediatas, que parece que tengan que ser inmediatas, de la incorporación de las tecnologías a la educación. En realidad, la tesis fundamental que voy a intentar transmitir es muy sencilla y se puede resumir en pocas palabras. La mayoría de los estudios que se han realizado, estudios de evaluación y estudios de seguimiento que se han realizado en el transcurso de las 2 últimas décadas aproximadamente, sobre el tema de la incorporación de las tecnologías digitales, de la información y la comunicación en la educación, ponen de relieve que se han realizado avances importantes, con distinto ritmo, con distinta penetración según los países, pero se han realizado avances indudables en este sentido. No obstante, también lo que ponen de relieve y de manifiesto estos estudios es que la penetración de las TIC en la educación escolar, en todos los niveles de la educación escolar y de la educación formal, está encontrando mayores dificultades de las que en un principio se preveían. Es decir, la capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación para transformar la dinámica de trabajo en los centros educativos y para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, esta capacidad está por debajo manifiestamente de las altas expectativas que teníamos y que seguimos teniendo sobre su capacidad transformadora e innovadora. No creo, personalmente, a partir de estos resultados de investigaciones y de estudios, que debamos bajar las expectativas. Yo soy de los que sigo pensando que las TIC tienen un potencial enorme para mejorar la educación, para transformar la educación, para promover el aprendizaje y para mejorar la enseñanza. Creo también, sin embargo, que eso es un potencial y que como tal potencial se puede concretar más o menos, en mayor o menor medida, o puede no concretarse dependiendo del uso que se haga de esas tecnologías. En último término, digamos, la tesis fundamental que voy a intentar argumentar y en torno a la cual voy a intentar aportar información y algunos argumentos es que si queremos realmente convertir en realidad y hacer efectiva la potencialidad que encierran las tecnologías de la información y la comunicación para la educación, hemos de completar los esfuerzos que hasta ahora hemos venido haciendo y que hay que seguir haciendo en el ámbito de las infraestructuras y en el ámbito de los equipamientos, con un esfuerzo similar en el ámbito de la formación del profesorado en los usos de estas tecnologías. Porque, en definitiva, lo que va a transformar y a mejorar la educación no son las tecnologías per se, sino los usos de estas tecnologías. No basta con que las tecnologías estén ahí, las tecnologías pueden estar ahí. De hecho, hace mucho tiempo que están ahí y yo no tengo ninguna duda de que estarán ahí y que al final estarán al acceso de todo el mundo, y esas tecnologías, estando ahí, no necesariamente van a traer inexorablemente una mejora de la educación. Va a depender fundamentalmente de los usos que hagan profesores y alumnos de estas tecnologías en los centros educativos y en las aulas. Esta es la tesis fundamental que voy a intentar argumentar y justificar. Para ello voy a organizar mis reflexiones en 3 grandes apartados y unas consideraciones finales a modo de conclusión. En primer lugar, voy a detenerme un poco en las expectativas, el porqué de estas expectativas que se han generado en torno al potencial transformador, al potencial de las TIC para mejorar, para cambiar, para mejorar la educación escolar de todos los niveles educativos, desde la básica hasta la universidad. Voy a intentar ligar, digamos, estas expectativas a lo que son las características del nuevo escenario social, económico, y político y cultural actual, que es el escenario con desfases y con desajustes, pero que es el escenario que conocemos o que se denomina habitualmente la sociedad de la información. En segundo lugar, me gustaría dar, aunque solamente sean algunas pinceladas muy breves, sobre los resultados de las investigaciones que han estudiado y que siguen estudiando desde hace ya bastante tiempo, pero al menos 2 décadas, de manera sistemática en diferentes países, tanto estudios nacionales como estudios de comparación internacional que han estudiado el impacto efectivo de estas tecnologías y que, como ya comentaba antes, lo que muestran es que los hechos
están sensiblemente alejados de lo que son las expectativas, es decir, que se sitúan por debajo de las expectativas de transformación y mejora que se mantienen respecto a la incorporación de las tecnologías digitales en la educación. Y en el tercer apartado argumentaré por qué, a pesar de que los resultados de las investigaciones digan esto, yo soy de los que pienso que hay que mantener las expectativas, porque soy de los que pienso, digamos, que el potencial transformador e innovador de las TIC es enorme. Lo que sucede, como comentaba antes, y es lo que argumentaré en el apartado tercero de mi exposición, es que hay que corregir un poco el foco y hay que dejar de apostar únicamente por la infraestructura, el equipamiento y las características de las tecnologías y apostar también, digamos, por la formación del profesorado en el uso de estas tecnologías en el marco de proyectos pedagógicos que sean realmente innovadores y transformadores, porque al final lo transformador no son las tecnologías son transformadoras en la medida en que se insertan, como argumentaré, en proyectos pedagógicos y didácticos transformadores. Y finalmente terminaré con unas brevísimas consideraciones, sobre todo para llamar la atención sobre 3 o 4 puntos que desde los argumentos que voy a exponer y desde tal como yo veo el tema, me parece que son criterios que tal vez merecería la pena tomar en consideración en el momento de diseñar políticas orientadas a promover la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación formal y escolar, cualquiera que sea, por otra parte, el nivel en el que nos situemos. Empiezo pues con este esquema expositivo y unos breves comentarios de acuerdo con el esquema en el primer punto, por qué las TIC, por qué se han acabado generando, por qué se han generado estas expectativas tan enormes sobre el potencial transformador de las TIC o sobre el potencial que encierran las TIC para mejorar la educación y mejorar la enseñanza. A mi manera de ver, y resumiendo al máximo y tal vez simplificando, esto tiene que ver fundamentalmente con 2 hechos. El primero es con el papel que juega el conocimiento en la sociedad de la información. Hoy en día sabemos, es algo admitido y todos los análisis lo ponen de relieve, que el conocimiento se ha convertido en la sociedad actual en la mercancía más valiosa. Es la materia prima, digamos, más importante, y en el momento en que esto sucede, la educación adquiere un protagonismo que quizá nunca había tenido antes, desde el nacimiento, desde la aparición de la educación formal y escolar. La educación en el escenario actual ya no es solo el instrumento fundamental para promover el desarrollo y la socialización de las personas en la sociedad actual. La educación se ha convertido en un instrumento fundamental de desarrollo económico y social. Es decir, la educación se ha convertido en un objetivo estratégico de desarrollo, de políticas de desarrollo. El situar, digamos, la educación en el primer plano, obviamente, digamos, esto ha llevado a situar también las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los instrumentos fundamentales para promover, digamos, la educación, porque las tecnologías de la información y la comunicación no solamente proporcionan recursos, sino que ofrecen algo importantísimo, y es la posibilidad de romper las barreras espaciales y temporales y, por lo tanto, la posibilidad de ofrecer más educación durante más tiempo a más personas que tradicionalmente no tenían acceso a estas posibilidades de formación. A esto se añade que las TIC se caracterizan, entre otras cosas, por su ubicuidad. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación son unas tecnologías que tienen, contrariamente a lo que sucede con otras tecnologías no menos importantes, pero estas tecnologías tienen la peculiaridad de permear todas las actividades de la vida cotidiana. Hoy en día no nos damos cuenta, pero nuestra vida cotidiana está absolutamente permeada por esta ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso cuando no lo sabemos o incluso cuando no utilizamos las tecnologías condicionan nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de viajar, nuestra manera de hacer turismo, nuestra manera de pensar, nuestra manera, digamos, hasta muchas veces de establecer amistades y establecer contactos y, por supuesto, nuestra manera de aprender y nuestra manera de pensar. Esto ha hecho, digamos, que hoy en día es verdad lo que se dice en ocasiones, digamos, que cualquier espacio, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, se ha convertido en un espacio donde es posible aprender. Es decir, la ubicuidad de las tecnologías de la información y la comunicación han llevado, digamos, a crear espacios en donde es posible el aprendizaje más allá de la escuela. Hoy en día la escuela ya no es, yo dudo que lo haya sido nunca, sinceramente,
digamos, pero hoy más que nunca la escuela ya no es el único sitio en donde aprendemos las personas y donde aprenden los niños y los jóvenes. Los niños aprenden muchas cosas, muchas, fuera de la escuela. Esto tiene muchas implicaciones sobre las que yo no voy a detener hoy, pero sobre todo tiene la implicación de que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación han empezado a aparecer espacios educativos hasta ahora inéditos, espacios educativos que a veces disputan su protagonismo a la educación formal y escolar, no únicamente a la básica, sino en todos los niveles educativos. A veces apoyan la educación formal y escolar y a veces entran en conflicto o en contradicción con la educación formal y escolar, sobre todo a nivel de valores y a nivel de legitimidad o de instancias de legitimación del conocimiento científico y académico. Pero no es sobre este aspecto sobre el que yo me quería detener. Es decir, las TIC están modificando en este sentido que acabo de decir la educación escolar desde fuera, porque obligan a repensar las finalidades de la educación escolar y formal, pero también la están modificando o transformando, o al menos se espera que lo hagan desde dentro, digamos, porque se están incorporando a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahí, básicamente, aunque hay otras vertientes que en un análisis un poco más detallado convendría también precisar, yo creo que sobre todo en el ámbito de la educación escolar, las TIC, los cambios que se han producido o que se espera que se produzcan, se sitúan sobre todo en estos dos planos. En primer lugar, y fue el primer movimiento, que todavía no ha terminado y que seguimos en él en buena medida, en parte, tiene que ver, digamos, con la transformación que ha producido en los currículos escolares la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación como contenido de aprendizaje. El primer paso de la incorporación de las TIC a la educación, históricamente en prácticamente todos los países, ha sido a través de la incorporación del conocimiento y dominio de estas tecnologías como uno más de los contenidos escolares de aprendizaje. Pero no es, digamos, tampoco el tema sobre el que yo me quería detener hoy, aunque sería muy interesante, porque esto nos remite, digamos, a todo el concepto de alfabetización digital y a la reflexión, digamos, sobre qué significa alfabetización digital y qué significa la alfabetización en el contexto de una cultura digital en la que cada día vamos a estar y estamos más inmersos. Yo me quería referir sobre todo al segundo de los aspectos que aparecen en esta transparencia, porque sobre todo en este punto en el que se han generado mayores y más profundas expectativas sobre el impacto de las TIC a la educación. Es decir, se da absolutamente por hecho que la incorporación de las TIC a la educación va a traer sobre todo aportaciones y va a modificar sobre todo lo que es la manera de enseñar y aprender. El problema, digamos, es que esto se plantea prácticamente como un axioma. Es decir, se da por hecho que la incorporación de las TIC, que la incorporación de las tecnologías digitales de la información y la comunicación a la educación, lo que va a traer consigo es procesos de transformación y mejora de la educación escolar. Es decir, que automáticamente se va a promover el aprendizaje y se va a mejorar la enseñanza. Como voy a mostrarles enseguida, no es esto lo que dicen los resultados de los estudios de seguimiento y evaluación internacionales que se han venido haciendo. Son muchos los estudios que se han hecho durante estas 2 últimas décadas, en los más variados países, Estados Unidos, en el norte de Europa, en la Comunidad Europea, algunos de ellos además, digamos, promovidos por la propia UNESCO, y en Latinoamérica hay un estudio reciente también, creo que es de Benavides y Padró, que ha hecho un análisis del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación escolar. El abanico de resultados que hoy tenemos de estos estudios pone de manifiesto algunos puntos sobre los que no hay dudas, y algunos de estos puntos son los que yo he seleccionado aquí porque tenía interés, digamos, en comentar con ustedes. Voy simplemente a señalarlos y a hacer algunos comentarios al respecto. Uno de los resultados que ponen todos los estudios de relieve es que existen enormes diferencias entre regiones, países, zonas y centros educativos en lo que concierne a la presencia de las TIC y la conexión a Internet. Quizá el hecho más significativo en este nivel no es la diferencia entre regiones y países. El hecho más significativo que ponen de manifiesto los resultados que se han venido haciendo y la evolución de estos estudios es que si en un principio las diferencias fundamentales se daban precisamente entre países y regiones, hoy en día las diferencias fundamentales tienden a darse cada vez más en el interior de los países.
Es decir, cada vez más uno mira a nivel global y puede decir que todos los países se van incorporando poco a poco, digamos, a lo que es esta conexión a Internet y lo que es la incorporación de las tecnologías. Se van incorporando en términos de infraestructura, se van incorporando en términos de equipamiento, pero cada vez más dentro de los países empiezan a haber brechas fuertísimas entre los conectados y los no conectados, es decir, entre aquellas personas que realmente tienen acceso a estas nuevas tecnologías y las que no lo tienen, lo cual quiere decir que las tecnologías de la información y la comunicación objetivamente en muchas ocasiones se están convirtiendo en un factor más de exclusión y de segregación social en muchas sociedades, y que en este momento el problema fundamental, insisto, no existe tanto entre sociedades, entre regiones, entre países, como dentro de los países, entre diferentes sectores sociales, los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Relacionado con esto hay otro resultado muy interesante también, que lo que pone de manifiesto es que cada vez más la diferencia no es entre los que están conectados y los que no están conectados, sino que dentro de los que están conectados en un país determinado, los hay que tienen la capacidad para utilizar las tecnologías como instrumento de creación, como instrumento de construcción, como instrumento de adquisición de conocimiento, y los que únicamente están conectados con capacidad para utilizar las tecnologías como instrumento de consumo. Lo cual hace pensar, y es otra de las tendencias que ponen de manifiesto la mayoría de estos trabajos, que la brecha digital del futuro no será una brecha en torno a conectados y no conectados. Yo soy de los que pienso que en poco tiempo, digamos, todo el mundo estará conectado y tendrá la posibilidad de conectarse, entre otras cosas, digamos, porque el acceso a las nuevas tecnologías es un acceso fundamental al consumo, y en la sociedad en la que vivimos, digamos, hay fuerzas que aseguran, digamos, que en la medida en que eso es un acceso al consumo, la tendencia es a que tenga acceso a estas tecnologías la mayor parte de la población. La brecha digital fundamental no vendrá por el acceso, la brecha fundamental vendrá por la capacidad de uso de este acceso, es decir, por cómo usen las personas o puedan usar o qué formación tienen para usar estas tecnologías. Y la brecha se establecerá entre los que puedan utilizarla, digamos, estas tecnologías como instrumento de construcción y de adquisición de conocimiento, y aquellos que solamente puedan utilizarlas de una forma pasiva, mecánica, y como instrumentos o como vías de acceso al consumo. Aquí parece, digamos, que la tendencia es a que se vuelva a reproducir lo que ha sucedido ya con otras tecnologías de la información y la comunicación no digitales en el pasado, lo que se produjo con la televisión, lo que se produjo con el video, lo que se produjo con la radio, digamos que al final todo el mundo está conectado, la diferencia, digamos, es los usos que se hacen y la capacidad de utilizar para una cosa o para otra estas tecnologías. Un segundo resultado sobre el cual quería llamar la atención de todos estos estudios, todos coinciden en señalar que cuando se utilizan las TIC en las escuelas, las TIC se utilizan poco con fines específicamente educativos. Es decir, una cosa es que haya ordenadores en las escuelas y en los centros educativos y en las universidades, y otra cosa, digamos, es que realmente esas tecnologías se utilicen, se inserten en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Los usos más frecuentes, cuando las tecnologías se utilizan y están presentes, son usos que tienen que ver fundamentalmente con la búsqueda y procesamiento de la información. Es decir, que los profesores, cuando utilizamos las tecnologías, fundamentalmente las utilizamos para buscar información, para acceder a contenidos, es decir, como fuentes de búsqueda de información, como podríamos utilizar una biblioteca. En lugar de una biblioteca, digamos, vamos a Internet y buscamos, digamos, en el Google o con un buscador especializado o en una fuente de datos, en un directorio determinado, y buscamos la información. Los usos menos frecuentes en todos los niveles educativos son los usos relacionados con la comunicación y la colaboración. Para decirlo en otras palabras, todo apunta, digamos, a que en realidad las llamadas tecnologías de la información y la comunicación han penetrado, cuando han penetrado, que todavía es poco en los contextos educativos, más bien como tecnologías de la información que como tecnologías de la comunicación. Probablemente esto tiene que ver, digamos, con el propio desarrollo de estas tecnologías y de la red. Digamos, las aplicaciones fundamentales que han llegado a las escuelas y a los centros educativos son herramientas y aplicaciones de la web, que se llama a veces 1.0, digamos, herramientas más bien de procesamiento, de acceso, de búsqueda y de procesamiento de información.
y mucho menos lo que son las herramientas de group work, es decir, de herramientas de trabajo colaborativo, de colaboración, de trabajo grupo, de trabajo en equipo, que son justamente aquellas que encierran un mayor poder transformador, como luego comentaré desde el punto de vista de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno de los mitos que suelen aparecer, ustedes saben, o al menos yo pienso, que la educación es un terreno especialmente dado a los mitos, es decir, que muchas veces damos como hechos incuestionables y damos, por supuesto, cosas que luego cuando se hacen estudios, los estudios demuestran que las cosas no suceden así. Entonces, una de las afirmaciones que se suelen escuchar con muchísima frecuencia cuando se habla de las tecnologías, al menos yo la he escuchado y la sigo escuchando con mucha frecuencia, es que los profesores de todos los niveles educativos son especialmente reacios al uso de las TIC y que se resisten, digamos, a utilizar las TIC. Bien, esto se dice, digamos, pero los estudios la verdad es que no demuestran eso. Lo que muestran, digamos, es que los profesores son los sectores de la sociedad por oficios o por trabajos, digamos, entre los que más utilizan en su vida personal las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que sucede es que no llevan ese uso al contexto del aula. Es decir, es como si lo han incorporado a lo que son sus actividades, es decir, los profesores, como los otros sectores de la población, se comunican por Internet, han dejado de escribir cartas, como todos desde hace muchísimo tiempo, suelen utilizar los Skype y otros medios de comunicación, buscar la información, digamos, por Internet, no menos que el resto o que los otros sectores de la población. Lo que sucede es que no llevan, digamos, este uso generalmente de las tecnologías al contexto profesional o al ejercicio, digamos, de la docencia. La mayor parte del uso de estas tecnologías por parte de los profesores se sitúan en el ámbito del trabajo personal, los menos frecuentes en el ámbito del aula. Y como dice, digamos, el resultado siguiente, en general el profesorado utiliza la computadora e Internet con mayor frecuencia en el hogar que en la escuela. Otro resultado sobre el cual conviene llamar la atención y sobre el cual también hay un consenso prácticamente general es que hay un desfase entre la valoración y que pone en entredicho y que pone en causa la afirmación esta que se hace de que el profesorado es particularmente reacio al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es que hay un desfase entre la valoración positiva que el profesorado hace de las TIC y el uso limitado que hace de ellas en su práctica docente. Es decir, todos los estudios que estudian las actitudes del profesorado ante las TIC, lo que encuentran es que los profesores, cuando tienen que manifestar lo que esperan de las TIC, dicen que ellos piensan que las TIC son valiosísimas. Ellos y ellas piensan que son valiosísimas, que son muy útiles y que su utilización en la enseñanza va a servir para mejorar y para transformar la enseñanza. Lo que pasa es que esto luego no se refleja en absoluto a su práctica docente. El alumnado afirma sentirse más cómodo ante las TIC y tiene un sentimiento de autocompetencia más elevado que el profesorado. No es extraño por muchísimas razones, digamos, no solamente porque el alumnado ha crecido ya en un contexto en el que estas tecnologías están presentes, sino porque el alumnado ha conseguido lo que el profesorado no hemos conseguido. El alumnado realmente integra las TIC en sus actividades cotidianas. El alumnado, digamos, y los adolescentes y los jóvenes utilizan las TIC para lo que hacen normalmente en su vida cotidiana, para comunicarse, para salir, para viajar. Es decir, ellos lo utilizan, les es funcional, les es útil en su vida cotidiana. Los profesores también en su vida cotidiana. Lo que pasa es que como hacen mucho menos esto, digamos, en cambio en su vida profesional no lo incorporan, se sienten más competentes los estudiantes. Pero aquí también hay otro mito, a mi manera de ver, aunque sería muy discutible y seguro que algunos de ustedes no estarán de acuerdo, pero es igual, yo lo digo, digamos, el mito de los nativos digitales. Cuando se habla de los nativos digitales hay una parte de verdad y una parte, no diré que no sea cierta, pero que yo creo que esconde cosas, digamos, más que muestra. Los estudiantes que nos llegan, al menos mi experiencia es que mis estudiantes que me llegan a mis aulas, al aula, cuando yo doy clase, generalmente son nativos digitales, es decir, ya han crecido con las tecnologías. Es igual, ellos toman un dispositivo en sus manos y aunque no conozcan nada, digamos, en un minuto son capaces de explorarlo y de ponerse a funcionar. Les da muchísimo miedo, menos miedo que a mí. Yo cuando tengo que explorar un dispositivo, como imagino que la mayoría de ustedes, lo que hacemos es lo
lo que hacemos los llamados emigrantes digitales, es decir, que buscamos las instrucciones, miramos tal, estamos un montón de tiempo explorando, nos liamos hasta que viene alguien y y nos lo resuelve. Bueno, todo eso es cierto, pero mi experiencia también me dice que nuestros estudiantes, cuando iban a nuestras aulas, digamos, el uso que son capaces de hacer de este conocimiento como nativos digitales, de las tecnologías para aprender, es casi nulo. Es decir, no utilizan las tecnologías digitales, ese conocimiento no lo utilizan para adquirir nuevos conocimientos, lo utilizan para lo que lo han aprendido, que es decir, para comunicarse, para salir, para hablar con sus amigos, es decir, para todo, para hacer redes sociales, para todo eso sí, pero cuando les pedimos a un estudiante que haga una búsqueda un poco compleja de información a través de Internet, buscando criterios de validación de la información, dejan, digamos, de aparecer como nativos digitales, siguen siéndolo, pero es como los letrados, digamos, una cosa es conocer la lectura y la escritura, digamos, pero todos sabemos que no basta con conocer la lectura y la escritura para poder utilizar la lengua escrita como instrumento de aprendizaje y como instrumento de construcción de conocimiento. Pues con las TIC pasa lo mismo. Digamos, una cosa es que se haya nacido con la presencia de las TIC, que se sepa utilizar las TIC en las actividades cotidianas, y otra, como bien diferente, es que se sepan utilizar estas tecnologías como instrumento para la adquisición del conocimiento, como instrumento, en último término, de aprendizaje. Otro resultado es que, en general, este también es sumamente interesante y también choca con otra de las afirmaciones que se escucha habitualmente, es que, en general, la incorporación de las TIC a la educación se traduce más bien en un refuerzo de planteamientos y prácticas ya existentes que en su transformación. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que la idea de que simplemente llevando a las aulas pizarras digitales, ordenadores, poniendo un laptop para cada niño, introduciendo libros electrónicos, introduciendo, digamos, herramientas, equipamiento electrónico, sin nada más, eso es fundamental. Pero si solo hacemos eso, generalmente los estudios lo que muestran es que los profesores utilizan eso para hacer lo mismo que ya venían haciendo. Dicho de otra manera, eso no tiene por sí solo la capacidad para innovar, eso no tiene una capacidad transformadora e innovadora. Las tecnologías en general, para lo que se utilizan los estudios muestran, los profesores que las incorporan para hacer lo mismo que ya venían haciendo. Si lo que venían haciendo era una actividad muy innovadora y muy transformadora, evidentemente las TIC lo que hacen es potenciar eso. Pero si lo que ya venían haciendo era una actividad muy expositiva, muy tradicional, muy reproductiva, lo que hacen las TIC, porque realmente permiten hacerlo, es reforzar justamente eso. Las TIC por sí solo, digamos, no transforman, lo que hacen es reforzar las prácticas en el marco de las cuales, en principio, se instalan. En resumen, para terminar estas observaciones sobre este segundo apartado, existe una enorme distancia entre las expectativas y los hechos en lo que concierne al impacto de las TIC en la educación escolar, en todos los niveles educativos. No me estoy refiriendo únicamente a la educación básica. Sucede en la educación básica, sucede también en la educación media y, por supuesto, sucede en la universidad. Segundo, esta distancia no puede atribuirse únicamente a problemas de acceso. Incluso con acceso pleno, el uso por lo general es limitado y poco innovador. Hay estudios publicados en 2003, 2005 y 2006 de Estados Unidos, en donde se pone, además en toda la región de California, no en cualquier parte de Estados Unidos, en donde se pone claramente de manifiesto, digamos, que hoy en día, después de todas las inversiones realizadas allí, no hay problemas de acceso. Es decir, en realidad no hay problemas de acceso. Todas las escuelas tienen dotaciones de ordenadores, no solamente las escuelas, digamos, las aulas suelen tener sus propios ordenadores. Eso es uno de los aspectos que los estudios han puesto claramente manifiesto como fundamental. Una cosa es que la escuela tenga ordenadores, pero para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje, lo que es importante es que los ordenadores no estén en el aula ordenadores. Lo importante es que estén en el aula ordinaria. Es decir, que si los ordenadores no están en el aula ordinaria y la conexión a Internet no está en el aula ordinaria, difícilmente de ahí se va a poder seguir una transformación o un impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Pues bien, incluso allí lo que se pone manifiesto es que de cada 10 profesores, únicamente 2, 3 utilizan habitualmente
el equipamiento, los ordenadores y la conexión a Internet. El resto, 4, creo recordar de memoria, puedo equivocarme, pero va por ahí, lo utilizan como máximo una vez cada semana o cada 2 semanas, y el resto no lo utilizan nunca, a pesar de que allí están, digamos, los ordenadores y el equipamiento. Me parece que esto y se han gastado billones y billones de dólares en equipamiento. No estoy diciendo que no haya que poner en marcha equipamiento. Por supuesto, si no hay estas conexiones, también todos los estudios muestran que es imposible que se lleguen a utilizar y que se pueda sacar provecho del potencial transformador de las tecnologías. Lo que estoy diciendo es que poner únicamente la infraestructura y el equipamiento no sirve, no basta. Hay que hacer algo más, ¿de acuerdo? Digamos, lo que hay que hacer de más es justamente poner el énfasis o completar, digamos, esta inversión en equipamiento e infraestructuras en la formación del personal y concretamente, digamos, en los usos. Pero ¿de qué dependen los usos? ¿Y por qué, a pesar de que los estudios, y paso al tercer apartado del esquema expositivo que les planteaba al principio, por qué a pesar de estos resultados seguimos pensando, y yo estoy firmemente convencido de que no hemos de disminuir nuestras expectativas y que es verdad que el potencial transformador de las tecnologías para mejorar la enseñanza, para promover el aprendizaje, es inmenso. Bien, voy a explicar un poco por qué yo sigo pensando esto y luego voy a comentar una propuesta de tipología de usos de las tecnologías para que se vea el amplio abanico de posibilidades que ofrecen estas tecnologías cuando se miran realmente desde la perspectiva de los usos. La educación siempre ha estado basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque la educación es básicamente eso. La educación es básicamente información y comunicación. La información para transformarla en conocimiento y la comunicación para ayudar a los que aprenden a transformar esa información en conocimiento. Eso ha sido siempre y es la educación. De aquí que la educación se haya basado siempre en las tecnologías de la información y la comunicación. El cambio o la novedad de las tecnologías digitales no es que ahora empiecen a utilizarse tecnologías de la información y la comunicación cuando antes no se utilizaban. Siempre. O sea, la educación ha implicado siempre el uso de la lengua oral y de la lengua escrita. No es una casualidad. Digamos que la base de la educación actual sea la lengua y sobre todo la lengua escrita. Y que la cultura escolar y la cultura académica sean sobre todo una cultura letrada y una cultura basada en la lengua escrita. Esto no es ninguna novedad. Digamos, lo que realmente es una novedad que introducen como novedad las tecnologías de la información y la comunicación es que permiten combinar las potencialidades de todas las otras tecnologías y de todos los sistemas simbólicos utilizados por las otras tecnologías y compensar sus limitaciones. Es decir, lo que permiten las tecnologías es utilizar los sistemas simbólicos sobre los cuales trabajan y los cuales manejan como instrumentos no para transformar el mundo, sino para incidir sobre lo que las personas hacemos y incidir sobre lo que hacen las otras personas. Es decir, lo que nos permite el lenguaje, fundamentalmente la importancia del lenguaje de cualquier sistema simbólico es justamente esa, que utilizando ese sistema nosotros podemos regular nuestros propios pensamientos, nuestras propias actividades, podemos planificarnos, podemos organizarnos, podemos representarnos qué sabemos y qué no sabemos, podemos expresar nuestros sentimientos, podemos manifestar nuestras emociones. Pero no solamente eso, y de ahí viene su poder, sino que estos sistemas nos permiten además incidir sobre cómo se comportan los demás, nos permiten realmente mediar las actividades de los demás, nos permiten mostrar a los demás lo que pensamos, lo que nos representamos sobre algo, confrontarlo con lo que los demás piensan, negociarlo. Nos permiten, en último término, aquello que decimos siempre en educación, nos permiten construir significados y atribuir sentido y hacerlo conjuntamente. Es el uso de estos sistemas semióticos lo que nos permite realmente, digamos, mediar nuestros propios procesos de aprendizaje y utilizarlos para mediar, para influir, para orientar y ayudar los procesos de aprendizaje de las otras personas. Pues bien, lo que hacen las tecnologías es ni más ni menos que cada sistema simbólico tiene sus posibilidades y sus restricciones. El lenguaje oral sirve para unas cosas y es especialmente bueno, digamos, para unas cosas y no tanto para otras. El lenguaje escrito también
el lenguaje matemático, que es un lenguaje, un sistema simbólico, también la notación musical. Y el lenguaje musical también, lo que hacen las nuevas tecnologías es que nos ofrecen es la posibilidad de utilizar simultáneamente todos estos lenguajes en un solo espacio y crean entornos semióticos que utilizan al mismo tiempo la lengua oral, la lengua escrita, las imágenes fijas, las imágenes en movimiento, el sonido, el silencio, todo esto junto y que nos permiten utilizar, digamos, todos los sistemas semióticos disponibles en un solo espacio para crear entornos simbólicos. La consecuencia de esto, digamos, es como se dice ahí, es que las tecnologías digitales de la información y la comunicación, lo que mediante la creación de estos espacios semióticos, lo que ofrecen son posibilidades inéditas para representar, procesar, transmitir y compartir información. Y, por lo tanto, al permitir eso, se convierte en unas piezas absolutamente fundamentales del proceso educativo y del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la educación y la construcción del conocimiento tiene que ver justamente, digamos, con esta capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para transmitir, para representar, para hacer público, para contrastar y para negociar significados sobre los contenidos que estamos trabajando y sobre las tareas de aprendizaje. De tal manera, digamos que la potencialidad semiótica de las TIC, para hablar así, o la potencialidad que nos ofrecen las TIC por el hecho de poder utilizar simultáneamente todos los sistemas simbólicos e integrarlos en un solo espacio de trabajo, esta potencialidad semiótica es importante porque nos permite mediar nuestros propios procesos psicológicos cuando aprendemos y los de los otros. Y sobre todo nos permite mediar todos los procesos del alumno y de la enseñanza, del aprendizaje y de la enseñanza. Es decir, nos permite mediar los procesos intra e intermentales implicados en la enseñanza y el aprendizaje. Pero esto nos lleva justamente, digamos, a poner el énfasis no en las tecnologías, sino en los usos. ¿Y de qué depende, al final, que se utilicen las tecnologías o que se usen las tecnologías de una manera o de otra? Pues depende, resumiendo y simplificando, yo diría, de tres cosas que son las que aparecen aquí, que he intentado reflejar en esta fase. Primero, digamos, el que se puedan utilizar de una manera u otra, que se puedan poner en marcha unos u otros usos de las tecnologías, tienen que ver con las propias características de las herramientas informáticas y telemáticas. Es decir, las herramientas de navegación, las herramientas de construcción de redes semánticas, las herramientas de visualización, de simulación, cada una de ellas ofrece unas posibilidades u otras y, por lo tanto, todas no son igual. La primera lección importante es ver cuáles son las características de cada una de las herramientas que utilizamos. Todas ellas no ofrecen las mismas posibilidades para organizar actividades de enseñanza y aprendizaje. Unas son más aptas para organizar un tipo de actividades u otras. Unas son más aptas para poder ofrecer ayudas a los alumnos que otras. Unas son más aptas para poder hacer un seguimiento preciso y detallado de las actividades de aprendizaje de los alumnos que otras. Por lo tanto, cuando tratamos de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva de su uso a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la primera cosa a preguntarse es sobre las características de las herramientas. No son todas iguales. Todas las herramientas de comunicación síncrona o asíncrona no ofrecen las mismas posibilidades. Los blogs, por ejemplo, no todos están diseñados de la misma manera ni permiten los mismos usos en el contexto del aula. Porque en el contexto del aula lo importante no es un blog, lo importante es el blog para qué, o el blog cómo se inserta en la actividad de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, lo primero, digamos, es analizar en detalle cuáles son estas características y qué posibilidades ofrecen desde el punto de vista de la dinámica de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Pero las herramientas tecnológicas nunca se nos presentan desde el punto de vista educativo como desencarnadas. Las herramientas tecnológicas siempre se nos presentan insertas en lo que podríamos llamar un diseño tecnopedagógico o tecnoinstruccional, es decir, un diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje. En realidad, cuando se nos hace una propuesta de actividades de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea, que utiliza las TIC, lo que se nos propone son varias cosas. Primero, se nos propone generalmente unos objetivos y unos contenidos. Se nos proponen unas actividades, se nos proponen unas tecnologías para desarrollar estas actividades y se nos dice cómo podemos utilizar esas tecnologías o hemos de utilizar esas tecnologías para desarrollar esas actividades.
Eso es lo que se llama generalmente un diseño tecnopedagógico. No siempre se presenta así. Muy a menudo las propuestas en educación de las tecnologías de la información y la comunicación se presentan desencarnadamente como propuestas tecnológicas, pero eso no es verdad. Siempre detrás de una propuesta tecnológica hay una idea, hay un diseño, digamos, hay una idea del tipo de actividades que se pueden desarrollar y del que no se pueden desarrollar. Y finalmente hay un tercer nivel, porque una cosa es lo que proponen los diseños, pero con los diseños tecnopedagógicos, es decir, con los diseños de actividades de enseñanza y aprendizaje basados total o parcialmente en las TIC, sucede lo mismo que con cualquier tipo de planificación o de programación, que una cosa es la programación y otra cosa es su puesta en marcha, como todos sabemos. Y la función fundamental de una programación es no cumplirse nunca al pie de la letra en la práctica, eso también lo sabemos todos. Digamos, además es bueno que sea así, no es malo. Digamos que una programación es importante y además es importante que sea precisa y detallada, porque como sabemos que siempre la dinámica que se genera en un aula es diferente, solo teniendo una programación muy precisa seremos capaces de mantener el norte y no perder el rumbo. Por lo tanto, digamos, la programación no es importante para aplicarla tal cual, nunca. La programación es importante, digamos, para ser capaz de adaptarse a los imprevistos sin perder el norte y continuando, digamos, en la dirección establecida. Lo mismo sucede con los diseños tecnopedagógicos. Uno puede diseñar, digamos, puede planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de unas determinadas tecnologías para llevar a cabo unas determinadas actividades. Pero luego, en realidad, cuando el profesor y los estudiantes empiezan a desplegar esta actividad, lo que se constata, y todos los estudios ponen de manifiesto, es que nunca los usos efectivos y reales que profesores y estudiantes desarrollan en el aula corresponden exactamente a los usos previstos en el diseño instruccional. ¿Y cuáles son, digamos, estos usos? Aquí es donde realmente, digamos, entramos en la idea de lo que tiene que ser el objetivo fundamental de la formación del profesorado, que no es la formación en las tecnologías, sino que es la formación en los usos. Y aquí es donde tenemos aquí es donde se ve la importancia de disponer de una buena tipología de usos de las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza y el aprendizaje. Tipologías de usos de las tecnologías de las TIC hay muchas, y yo aquí les voy a presentar una que está, digamos, inspirada en una cierta manera de entender una teoría, en un planteamiento teórico determinado, que es el planteamiento, digamos, constructivista de orientación sociocultural, entender las prácticas educativas, pero eso es igual. Digamos, lo importante, digamos, de aquí es que las tecnologías, cuando se utilizan en educación, siempre son, digamos, tecnologías que se sitúan en algún lugar de este espacio, que es el espacio que delimita los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, los elementos básicos e imprescindibles que uno encuentra siempre en un proceso de enseñanza-aprendizaje son los contenidos, lo que representa, digamos, la letra C, el profesor y los estudiantes y los alumnos, ¿de acuerdo? Las tecnologías siempre aparecen insertas ahí. Y en realidad, aprender a utilizar las tecnologías quiere decir aprender a utilizar las tecnologías para mediar las relaciones que se establecen entre estos tres elementos básicos del triángulo interactivo que uno encuentra en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Tres elementos del triángulo interactivo que sobre todo se concretan en la actividad conjunta que despliegan profesores y alumnos cuando se ponen a trabajar realmente sobre los contenidos y a desarrollar las tareas de enseñanza y aprendizaje en el aula. Bien, tenemos un primer grupo de usos de las tecnologías que son cuando se utilizan estas tecnologías para mediar las relaciones entre el profesor y los contenidos. Son muy importantes estos usos, son muy importantes, digamos, y los profesores tienen que aprender a utilizar estos usos, porque ahí encontramos usos como, por ejemplo, el acceso a fuentes de información sobre los contenidos de la enseñanza, el acceso a repositorios de lo que se llaman objetos de aprendizaje, es decir, ya planteamientos hechos para poder utilizar y poder insertar en actividades para los estudiantes. Digamos, ahí encontramos accesos a bases de datos, es decir, formar a los profesores en los usos de las TIC, no en las TIC, no significa enseñar las herramientas, significa enseñarles a utilizar las herramientas para poder hacer este trabajo de mediación
suya con los contenidos de aprendizaje, porque ahí es donde realmente se sitúa uno de los elementos fundamentales de todo el proceso didáctico. Es decir, de cómo los profesores acceden a estos contenidos. Son los contenidos que van a enseñar a los estudiantes. Hoy en día Internet ofrece repositorios sumamente valiosos, la mayor parte de las veces de acceso gratuito y libre para ser utilizados, y además presentados en formato, digamos, de objetos de aprendizaje para su utilización por los alumnos. Ahí encontramos realmente todos estos usos que son fundamentales en la formación del profesorado y que son fundamentales para que el profesor pueda llevar al aula estas tecnologías. Un segundo grupo de usos lo encontramos en la utilización de las tecnologías para mediar las relaciones entre los alumnos o los estudiantes y los contenidos de aprendizaje. No menos importante que el anterior. Ahí hay, una vez más, ahí hay todo un conjunto de herramientas, digamos, que lo que permiten realmente es acceder a bases de actividades por parte de los alumnos, a búsqueda y a criterios de selección y de comparación de la información, a bases de datos, a instrumentos de visualización de la información, de representación de la información, de construcción de redes semánticas de la información, de uso por parte de los alumnos de instrumentos de regulación de su propio proceso de aprendizaje. Ahí es donde encontramos también, por ejemplo, todo lo que son los accesos a materiales autocontenidos de formación. Por ejemplo, la mayor parte de materiales, digamos, que ya se proponen a los estudiantes para que los trabajen de manera autónoma. Ese es un segundo bloque de usos absolutamente. Los recursos están ahí, los recursos están accesibles. Ahora, una cosa es que los recursos están ahí, otra cosa es que se sepa cómo acceder y cómo utilizarlos e incardinarlos en actividades de enseñanza y aprendizaje. Un tercer grupo es el que se refiere justamente, no ya, fíjense, digamos que los dos primeros grupos de usos de las TIC son usos que se refieren a la búsqueda, selección, organización y procesamiento de la información, en realidad. Digamos, este tercer grupo se refiere, digamos, a la utilización de las tecnologías para la comunicación de profesor-alumno y las comunicaciones de los alumnos entre sí, ¿de acuerdo? Que no necesariamente pasan por los contenidos y tiene que ver, digamos, con comunicaciones que pueden estar alejadas de lo que es el trabajo de los contenidos, pero que son absolutamente fundamentales. Actividades de presentación de los estudiantes, de refuerzo, de acogimiento, digamos, de representación social. Todo esto son actividades sumamente importantes que las TIC ofrecen, digamos, ahí una vez más, herramientas para ser utilizadas de esta manera. Un cuarto grupo, sumamente importante a mi juicio, aún más si cabe que los anteriores desde el punto de vista de las potencialidades que ofrece, son los usos de la TIC para ampliar, para profundizar, para amplificar en realidad la actividad de los profesores. Digamos, cómo los profesores pueden utilizar las TIC para mejorar sus explicaciones, no únicamente utilizando PowerPoint, sino utilizando, por ejemplo, simulaciones, sistemas expertos, modelaciones. Digamos, hay otra vez hay un conjunto de herramientas disponibles que los profesores pueden utilizar para hacer aquello que normalmente no podrían hacer si no utilizan las TIC, que no podemos hacer, digamos, que es utilizar, por ejemplo, el carácter dinámico de las TIC para mostrar simulaciones o para elaborar modelos y hacer proyecciones y presentar, digamos, estas proyecciones de procesos a nuestros estudiantes. Pero también ahí encontramos la posibilidad, en este mismo grupo encontraríamos el uso de las tecnologías para amplificar la capacidad de los estudiantes para trabajar, digamos, con los contenidos. Y también la utilización de las tecnologías para hacer un seguimiento de las actividades de los estudiantes. Estoy pensando, digamos, en herramientas como, por ejemplo, los portafolios electrónicos y la posibilidad que ofrecen los portafolios electrónicos, pero solamente un ejemplo, entre otros muchos, de poder hacer un seguimiento preciso de las actividades de los estudiantes con una devolución, digamos, en función de los progresos y de la valoración de los productos que se van generando. Y finalmente, el último grupo que yo señalaría es un grupo que consiste en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para configurar entornos o contextos de enseñanza y aprendizaje en línea, ¿de acuerdo? Normalmente cuando se piensa en la utilización, por eso lo he dejado para el final,
Normalmente cuando se piensa en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, se piensa sobre todo en este uso. Digamos, es en el uso de las tecnologías para la educación a distancia en línea, digamos, para la creación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje absolutamente a distancia y, por lo tanto, al margen de limitaciones espaciales y temporales. En este caso, lo que sucede es que en este caso lo que encontramos ahí son entornos que incorporan todos los otros usos o que pueden incorporar todos los otros usos. Aquí tenemos, por ejemplo, las plataformas, las llamadas plataformas de e-learning o plataformas de aprendizaje en línea, corresponderían justamente a este tipo de usos, pero también lo que son las configuraciones de espacios personales de aprendizaje. Uno de los desarrollos más importantes que se están produciendo en este momento, a mi entender, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, hay dos. Uno es todo lo que gira en torno a la llamada Web 2.0 y al software social y todo lo que son, digamos, herramientas de colaboración y de construcción colaborativa del conocimiento. Pero yo diría que con ser importante este desarrollo, hay otro desarrollo que está apuntando en el horizonte que lo es todavía más, y es la construcción de lo que se llaman espacios personales de aprendizaje, que creo sinceramente, digamos, que es a no tardar lo que va a acabar imponiéndose como uno de los saltos cualitativos en la incorporación de las TIC a la educación. La idea es muy sencilla, pero de unas implicaciones enormes. La idea es que al final lo que es el espacio de educación formal, lo que son los espacios colectivos de educación formal solamente, como decía al principio, son uno de los espacios donde aprendemos las personas. Pero las personas aprendemos, digamos, en multitud formamos parte de multitud de comunidades, de multitud de grupos y aprendemos en multitud de sitios. Y un espacio personal de aprendizaje en línea es aquel espacio en el que yo entro a mi ordenador y puedo tener mi conexión, digamos, a los cursos de la facultad o a los cursos de la escuela o del instituto, pero también tengo mi conexión a Facebook y a la red social a la que pertenezco y mi conexión a tal página que es mi preferida y mi link a lo que es una herramienta que yo utilizo habitualmente para representar las cosas, un link a mi agenda, es decir, que yo entro y tengo un espacio, no es una plataforma de aprendizaje. La plataforma de aprendizaje se convierte en un elemento más de ese, o la plataforma o las plataformas, porque yo puedo estar al mismo tiempo, digamos, participando en diferentes espacios de aprendizaje formal, pero yo tengo ahí integrado mis espacios de aprendizaje formal, mis espacios de aprendizaje informal y mis espacios de aprendizaje no formal, ¿de acuerdo? Digamos, y si uno mira, tiene la curiosidad de mirar las páginas de inicio de los adolescentes, de la mayoría de adolescentes del momento actual, no son esto, pero empiezan a parecerse cada vez más a esto. Las páginas de inicio que se configuran acaban siendo páginas en las que realmente lo que se configuran es su propio espacio desde el cual acceden a actividades múltiples y variadas, muchas de las cuales son actividades y espacios de aprendizaje, no formal o informal, pero son actividades de aprendizaje y algunas pueden ser de acceso a actividades o a espacios o a entornos de aprendizaje formal. Unos comentarios, digamos, finales para terminar. Volviendo al principio de mis palabras, al principio de la charla, cuando yo decía cómo estamos a nivel de las expectativas y la diferencia entre expectativas y lo que es, digamos, la realidad de los hechos. Si nos atenemos, digamos, al objetivo o a la finalidad de la alfabetización digital, es decir, de conseguir que todos los estudiantes, o los estudiantes, digamos, que hoy en día están iniciando la educación básica y que terminarán de aquí a unos años, sean alfabetos, estén alfabetizados en las tecnologías digitales, alfabetizados funcionalmente, ¿no? Digamos que realmente sepan utilizar estas tecnologías como instrumentos de aprendizaje y para construir conocimiento, no para lo otro no los hemos de alfabetizar, ya lo están, digamos, son como los estudiantes que están alfabetizados en la lengua escrita, pero que no pueden utilizar, digamos, la lengua escrita para adquirir conocimiento, ¿eh? Si lo miramos desde esta perspectiva, ¿dónde estamos? Yo diría, desde esta perspectiva los estudios muestran, y yo creo que hay que reconocerlo, que se han hecho avances importantes. No conozco exactamente el currículum que tienen ustedes aquí, pero en la mayoría de los países se han hecho avances importantes en todos los niveles educativos. Es decir, las TIC como contenidos de aprendizaje
se han ido introduciendo en los currículos escolares de todos los niveles educativos. Y cada vez más, digamos, realmente uno encuentra, cuando revisa los currículums y los planes de estudio, encuentra realmente, digamos, objetivos, contenidos y competencias relacionados con el dominio de estas tecnologías y el uso de estas tecnologías. Yo creo que ahí podemos, por lo tanto, ser relativamente optimistas. Es decir, creo que ahí se ha hecho un avance importante, se está avanzando, y únicamente hay un problema, pero que no tiene que ver con las TIC, aunque sí con el currículum, y es que no deja de ser un nuevo contenido que se introduce en el currículum, la mayor parte de las veces, como todos sabemos, sin sacar ningún otro, con lo cual quiere decir que en realidad esta introducción de las tecnologías en el currículum, siendo importante y fundamental, en realidad no hace más que sobrecargar un currículum ya de por sí, como hemos dicho tantas veces, ya bastante sobrecargado y sobredimensionado, y con todos los problemas, digamos, que eso comporta. Pero desde la perspectiva estricta de lo que es la incorporación de las TIC a la educación y el impacto de las TIC en la educación, yo creo, digamos, que podemos ser relativamente optimistas en este punto. En el segundo punto, las TIC como herramientas para mejorar la eficacia y productividad de la enseñanza, los resultados que he comentado yo creo que nos hacen ser un poco menos optimistas. Digamos, creo que ahí sobre todo hay un resultado muy preocupante. Digamos, el resultado muy preocupante es que cuando se incorporan las TIC a la educación, las TIC suelen utilizarse en los usos menos interesantes de la tipología que acabo de comentar. Es decir, que se acaban utilizando o bien como instrumentos para reforzar las presentaciones, digamos, la presentación, en lugar de basarse únicamente en una explicación oral, se acaba apoyando, digamos, en una presentación de PowerPoint, se acaban haciendo unos usos de las TIC que son aquellos usos más cercanos a lo que es la manera habitual de proceder. De tal forma, o en educación a distancia, es habitual encontrarse planteamientos de educación a distancia donde la única diferencia es que en lugar de hablar, como lo estoy haciendo yo ahora, delante de un auditorio, pues estoy hablando delante de una cámara que lo transmite, digamos, a un auditorio, pero es lo único que cambia, digamos, porque la metodología, el planteamiento y todo el enfoque continúa siendo el mundo. Yo creo que aquí hay que ser más matizados en cuanto a las posibilidades de que a corto plazo esto revierta. Puede revertir, y ahora luego diré cómo, puede revertir, pero aquí es donde realmente, a mi manera de ver, hay que hacer el cambio, hay que hacer la corrección, hay que dejar de pensar únicamente en las tecnologías y hay que poner en marcha o hay que acompañar todos los esfuerzos de inversión en equipamiento, en infraestructura y en software telemático y en software informático y acompañarlo, digamos, con una acción muy clara y muy decidida en formación del profesorado y en formación del profesorado dirigida a usos, como luego comentaré. Y finalmente, si lo miramos, la tercera finalidad, digamos, de las TIC como instrumentos para promover nuevas formas de aprender y enseñar, yo creo que ahí estamos empezando, sinceramente. Digamos, creo, hay excepciones, y hay excepciones que son muy loables, digamos, y hay realmente usos de las TIC muy innovadores en el sentido de que realmente permiten poner en marcha actividades de enseñanza-aprendizaje que sin estas tecnologías sería imposible hacer, pero esos usos que ponen en marcha nuevas formas de aprender y de enseñar, contrariamente, digamos, al discurso que tenemos instalado y en el que a menudo nos instalamos, son muy raras. Cuando realmente no sería tan difícil. Por ejemplo, las TIC permiten algo que todos los profesores que tenemos experiencia en el trabajo en grupo en nuestras clases nunca hemos podido hacer, ¿no? Cuando uno organiza un trabajo en grupo con sus estudiantes, uno lo que no puede hacer es seguir a la vez a 5 grupos de estudiantes, ¿verdad que no puede hacerlo? Pues esto las TIC permiten hacerlo, porque las TIC permiten mantener un registro de toda la actividad del trabajo colaborativo que se hace en línea. Y las TIC permiten, por ejemplo, digamos, aquello que es el sueño de todo profesor, que es hacer un seguimiento de lo que van haciendo los grupos y poder ver dónde están, poder valorar lo que están haciendo y poder intervenir y ayudar de una manera o de otra. Uno en el aula, en la enseñanza presencial, eso no lo puede hacer, porque siga a unos o siga a otros. Pero desde luego lo que no puede hacer, digamos, es seguir a los 5 grupos o a los 6 o a los 7. Cuando ese trabajo se realiza o se desarrolla en un espacio en línea, eso se puede hacer. Otra cosa que no se puede hacer, o que es muy difícil hacer en el aula, es que realmente pueda haber diferentes actividades simultáneamente en desarrollo con un solo profesor. Es muy difícil. Todos los que lo hemos intentado lo sabemos que es muy difícil y que la adaptación del currículum pasa en buena medida por ahí,
pasa en buena medida, digamos, por hacer aquello que llamamos actividades diversificadas y diversificables, y que está muy bien, pero hacer eso en un entorno presencial, una vez más, es terriblemente difícil. Otra cosa que sabemos que es muy difícil hacer, si no imposible es hacer, digamos, es guardar un registro de los procesos, de los productos que van generando los estudiantes a lo largo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez más, esto es muy difícil en material. En cambio, con portafolios electrónicos es relativamente fácil. Es decir, hay toda una serie, la importancia de esta manera de entender las TIC, de esta tercera vertiente o este tercer anhelo sobre la incorporación de las TIC a la educación, no es incorporar las TIC para hacer lo mismo de siempre, pero un poco mejor, sino es realmente incorporar las TIC para, sin renunciar a ninguna de las maneras como sabemos que podemos plantear la enseñanza y el aprendizaje, ver si podemos encontrar nuevas formas de plantear cosas que sin las TIC sería imposible. Y estas posibilidades, digamos, existen cuando se plantean desde la perspectiva que les estoy comentando. Y para terminar, ahora sí, si me permiten la osadía, digamos, algunas ideas de lo que me parece a mí que serían criterios a tener en cuenta en el diseño de políticas orientadas a la incorporación de las TIC a la educación escolar y formal en cualquier nivel educativo. Creo que esto sirve para cualquier nivel educativo. Lo primero, que no aparece aquí porque ya lo he dicho, pero que lo recuerdo, es que el esfuerzo de inversión en equipamiento e infraestructura, insisto, es fundamental, porque sin eso no hay nada, pero el problema es que no basta. Y sería un error que se ha cometido en muchos lugares y se sigue cometiendo, poner únicamente el acento en las inversiones en equipamiento e infraestructura. Porque siendo difícil, porque implica grandes inversiones económicas, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque no deja de ser, digamos, una inversión y una cuestión de dinero. Pero eso, todos los estudios demuestran que eso no cambia, eso no mejora por sí solo la enseñanza y el aprendizaje. Donde hay que invertir, digamos, es en la introducción de las tecnologías paralelamente con la formación de los profesores en el uso de esas tecnologías, o mejor dicho, en los usos de esas tecnologías, poniendo, digamos, más el énfasis en los usos que en las características y potencialidades técnicas. Al final, que un profesor sepa, digamos, o que conozca en detalle los entresijos, tanto a nivel de hardware como software, de una pizarra electrónica, sinceramente, está bien, pero es poco importante. Lo importante realmente es que sepa qué puede hacer con una pizarra electrónica que no puede hacer con una pizarra normal. Porque si al final le ponemos una pizarra electrónica y con la pizarra electrónica hace exactamente lo mismo que haría con una pizarra de tiza, no hemos avanzado absolutamente nada, excepto, digamos, hacer una inversión considerable en recursos. Por lo tanto, lo importante, claro que son importantes los equipamientos y la infraestructura y el acceso a Internet y la conexión. Claro que es importante, digamos, aumentar la ratio de ordenadores, digamos, de alumnos por ordenador. Claro que es importante que los ordenadores no estén solo en un aula de ordenador, una vez estén en todas las escuelas, sino que estén en las aulas ordinarias. Claro que es importante que la conexión a Internet no esté solo en un sitio y que esté en las aulas, porque solo allí los profesores podrán realmente incorporar eso en su actividad. Pero si todo eso se da y solo se da eso, realmente no vamos a avanzar y todos los estudios lo ponen de relieve. Segundo, poner a disposición del profesor, esto me parece igualmente importante, recursos y apoyos que contemplen tanto los aspectos técnicos como los psicopedagógicos y didácticos. Las tecnologías, no es verdad que no fallan, fallan. Los servidores a veces se cuelgan, a veces los programas no funcionan. Y lo que no se puede pedir, digamos, es a los profesores, además de todo lo demás, que sean también especialistas, digamos, en hacer frente a estos, digamos, problemas técnicos. Y lo que no se puede hacer es taparse la vista haciendo ver que esos problemas no suceden jamás. No es cierto. Esos problemas todos sabemos, digamos, que suceden. Por lo tanto, paralelamente a la inversión en infraestructura, en equipamiento y a la puesta en marcha de procesos de formación en los usos de esas tecnologías, es igualmente importante cuando se introducen tecnologías en los centros educativos poner en marcha un servicio sólido de asistencia técnica y psicopedagógica. Técnica y psicopedagógica y didáctica. Técnica para resolver los problemas técnicos y psicopedagógica y didáctica para que realmente puedan tener un apoyo especializado en el uso pedagógico de esos
de esas herramientas y de esas tecnologías. Tercero, primar los usos transformadores e innovadores de las TIC, es decir, los que posibilitan, lo comentaba antes, nuevas formas de aprender y de enseñar. En mi país, por ejemplo, para criticar mi país y no criticar otros, digamos, sino mío, por ejemplo, en este momento en Cataluña, no me estoy refiriendo a España, sino a Cataluña, es uno de mis países, digamos, Cataluña, en este momento hay en marcha todo un programa, digamos, que se llama Libro Digital, digamos, que consiste en las editoriales, han pedido a las editoriales que todos los libros que hasta ahora venían haciendo, digamos, en formato papel, pongan esos libros en formato digital. Bueno, yo no tengo nada en contra, ¿no? Absolutamente nada en contra. Y como siempre digo, y eso acompañado también de un programa, ha llegado también lo de 1-1 y un laptop para cada niño en la educación básica. Me parece fantástico. Yo soy de los que pienso que vale más que cada niño tenga un laptop que no lo tenga. Y soy de los que pienso que vale más que haya libros digitales que no los haya, siempre y cuando eso no suponga que desaparezcan los otros. Es decir, que no. Ahora, si se espera que de ahí se incremente el nivel de alfabetización digital del profesorado o del alumnado, creo que es un error. Creo que es un error, digamos, porque no vamos a conseguir nada. Es como el paso de la televisión en blanco y negro a la televisión en color. Me parece magnífico, pero si los libros siguen siendo iguales y se utilizan exactamente de la misma manera, pues el poder transformador e innovador de las tecnologías se habrá quedado en el aspecto menos interesante. Sí, será más divertido, será más dinámico, digamos, las primeras semanas puede ser incluso los niños estén más motivados y que les atraiga más y que no se cansen tanto, pero durará unas semanas o 2 semanas, digamos, al final no durará más. Por lo tanto, digamos, lo que hay que hacer, me parece muy bien hacer eso, si además de hacer eso, cosa que no se hace, o al menos no se hace con la intensidad, digamos, que yo pienso que se debería hacer, se introdujeran programas para ilustrar, mostrar y formar al profesorado en cómo utilizar esos libros digitales, en cómo utilizar esos laptops para poner en marcha actividades que si no estuvieran no se podrían hacer, porque eso es lo que querrá decir realmente que se utiliza el potencial de estas tecnologías. En definitiva, y es mi última frase, ahora sí que les aseguro que acabo, digamos, de lo que se trata es de plantear la incorporación de las TIC no como un fin en sí mismo, sino en el marco de una dinámica de innovación y mejora educativa. Es decir, en último término, yo diría, el mensaje último sería decir, no pongan en marcha un programa de formación de las TIC en sí mismo, pongan en marcha un programa de innovación y mejora de la educación que integre las TIC como uno de sus elementos fundamentales y básicos, pero al servicio de lo que es un proceso de innovación y mejora, y por lo tanto con una reflexión centrada en los usos y no en las tecnologías, porque si no se corre el riesgo de realizar grandes inversiones y luego sentirse frustrado, digamos, por el escaso impacto realmente transformador e innovador de esas inversiones. Y nada más, muchas gracias.